Amén. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en el libro del Génesis, capítulo número 2. Vamos a leer un par de versículos. Dice la palabra en el capítulo número 2, verso 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a leer el 28 del 1, 28 del capítulo 1. Y entonces, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. Háblanos, Dios, ilumínanos, danos entendimiento, danos discernimiento, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La vida nuestra es patrimonio de Dios. La vida, dicho de otra manera, es patrimonio de Dios. Por lo general, siempre dentro de este campo de la vida humana, lo que siempre escuchamos, se ha escuchado desde los primeros seres vivientes, la frase: bueno, la vida es mía, y con la vida yo puedo hacer lo que a mí se me antoja. Ese es un dicho muy común que constantemente durante los siglos de los siglos hemos venido escuchando, como estoy diciendo. Y por supuesto, en esa idea de que la vida es nuestra, y claro que Dios nos la otorgó, porque aquí en este versículo que leíamos está hablando de que Dios es el que nos formó y nos dio soplo de vida, y fuimos los seres humanos seres vivientes. Pero en ese caso y en esa idea de que eso no tiene mucho que ver, eso es como la idea cuando dice: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Están siempre haciendo a un lado ese versículo 7 y versículo 8 del Génesis 2 que estamos leyendo. La verdad es que es un tremendo error, porque ahí vemos que en este sentido la vida es un patrimonio de Dios. Y por supuesto que esa vida no es posible entonces tomarla y gastarla a nuestro antojo, que es lo que siempre se ha hecho. Vemos por consiguiente cómo siempre cada individuo, cada persona, sociedades, países, culturas que enrumban esa existencia en términos globales o en términos muy particulares, siempre en los objetivos puramente del sistema. Y es ahí donde
La gran mayoría se gasta su vida, la cual, como dice el Salmo, es tan corta. Lo que dice Pedro es como la hierba y como la flor de la hierba. Como dice Santiago, es como la neblina que en la mañana aparece y luego desaparece. Sin embargo, siempre vemos esa visión puramente humana de los seres vivientes llevando a cabo todas sus proyecciones, llevando a cabo e invirtiendo un patrimonio que no nos corresponde, invirtiéndolo para los propósitos puramente de esta vida temporal. Y ahí se va la persona. Ustedes podemos ver en el campo del materialismo. Es increíble cómo el ser humano llega a empeñarse en un asunto tan diríamos, tan inestable dentro de la vida. Usted se recuerda el caso de aquel hombre que el Señor relata en la parábola del capítulo número 12 de Lucas, que dice, bueno, tengo tanto y debo de derribar mis graneros para una vez más llenarlos, y luego de que mis graneros se llenen, dice, bueno, ahora puedo decirle a mi alma, alma, gózate, porque tienes muchos bienes para la vida. Esa es la característica del hombre materialista, del hombre que ha invertido toda esa fuerza, toda esa vida, que por cierto ya dije que no es propia, no es nuestra. Nosotros no tenemos un documento ni tenemos nada de idea de cómo puede haber aparecido la vida. Si usted o yo tenemos esta vida, es un hecho que nos la dio Dios. Pero claro que siempre Dios da con un propósito. Y no es un asunto de al azar, no es un asunto, bueno, voy a crear al hombre y voy a dejarlo que se desarrolle y que haga él con esto que le doy, que este caso es la vida, que él haga lo que quiera. Leíamos en el versículo 28 del capítulo número 1, ahí vemos la razón o el propósito por el que el Señor crea al hombre. Dice que le da la autorización de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. Dicho de otra manera, ahí estamos viendo que la razón por la cual el Señor lo crea es para sus propósitos, para sojuzgar, dice en el versículo 28, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñorar de los peces. Cuando dice sojuzgar, está diciendo en un término muy más común para nosotros, dedícate a la mayordomía de mi tierra, dedícate a cuidar mis intereses, dedícate a cuidar y a desempeñarte en esto que yo he creado. Ese es el propósito del Señor. Sin embargo, como decíamos, lo que vemos es siempre, y hemos venido viendo, todo lo contrario. Lo que hemos venido viendo es una terrible mal mayordomía desde el momento, hermanos, que aparecemos en esta tierra. Siempre nuestros sentidos, siempre nuestro pensar no es como dedicar nuestra fuerza al que la dio o nuestra vida al que la dio, sino desde temprana edad vemos los niños o los padres con sus hijos, todos nos involucramos en formarlos en diferentes áreas
Y siempre es la mentalidad lo temporal, siempre es la mentalidad lo de esta tierra. Y así sucesivamente se va pasando la vida, los tiempos de cada uno, sin haberse, hermanos, dado cuenta, y si nos hemos dado cuenta, poco nos ha interesado, que no era el gastarse la vida, el dedicar la vida a los asuntos temporales. Yo no estoy diciendo que no vamos a dedicarnos a las actividades dentro de lo que nos permite Dios para hacer frente a las responsabilidades cotidianas de la vida. El problema no es ese, el problema es el desfase. El desfase, si usted ve los países, por decir algo, y está bien, las proyecciones o los programas políticos, es la economía, es el bienestar, y todo eso, ese es el empeño, lo que usted va a escuchar, los programas de gobierno, para que el pueblo o los ciudadanos estén bien. No escucha usted a gobiernos, no escucha usted a las compañías, no escucha usted a las instituciones humanas, hermanos, el redimir el tiempo para invertir esa vida en las cosas de Dios. Todo lo que se menciona son asuntos de acá de la tierra, son asuntos temporales, y en eso es donde se gasta todo. Luego viene la vida a decaer, luego viene el momento, a unos les toca, bueno, tienen el privilegio de cumplir su periodo de vida, de existencia, que en este caso, lo que dice el Salmo, o 70 son los años del hombre, 80 aún los más robustos. Algunos logran esos niveles de vida, en este caso nuestro, pero generalmente la vida siempre se acorta con mayor frecuencia en todos los niveles, aun cuando es pequeño, cuando es adolescente, cuando es joven, y sucesivamente las personas están terminando de morir en la vida. Y la gran pregunta es, ¿ocupamos o se ocupa este patrimonio de la vida que es de Dios para los propósitos de Dios? Yo pienso que casi no, y no me atrevo a decir que no, pongo el casi no, porque siempre hay algunas excepciones, siempre hay personas, hermanos, que a la verdad entienden que siempre desde el momento que el Señor nos permite aparecer en esta tierra, tenemos algunos la dicha, por ejemplo, los hijos que nacen en familias cristianas, los padres pueden orientarles que hay una prioridad dentro de la vida y son las cosas de Dios. Esos tienen esa dicha, pero la gran mayoría, hermanos, carecen, los padres carecen de el que la vida debe de ser objetiva, no para los asuntos de este mundo o de esta temporalidad, sino para los asuntos de Dios. Ese es ahí donde realmente es el propósito y el objetivo de Dios, que cada uno dedique su tiempo. Por ejemplo, usted ve lo que sucede con este hombre que le digo del capítulo número 12. Es increíble. ¿Y por qué dice eso el Señor? El contexto de eso es que le están preguntando al Señor de los asuntos temporales, de los asuntos de cómo poder alcanzar logros de esta vida. Y esa es la razón por la cual el Señor habla en este salmo o en este 12 de Lucas, donde dice que no tiene sentido. Miren, le dice, lo voy a parafrasear de esta manera. Había un hombre que, este hombre dijo, voy a derribar mis graneros y voy a hacerlos más grandes y voy a llenarlos, y luego diré lo que acabo de repetir: alma
tienes muchos bienes, gózate. Lo que enfatiza el Señor en ese caso es que dice que luego, donde Él ha llegado a esa proyección, le dice una voz: necio, necio, y lo que tienes, ¿de quién será? Pues esta noche vienen por tu vida. Esta noche vienen, o dicho de otra manera, esta noche te mueres. Y eso es lo que sucede. Usted ve en el caso de aquel otro hombre que nos narra Lucas también en su capítulo 16, dice que este hombre vivía para sus deleites. Este hombre se dedicaba, era un rico que hacía banquetes, que se vestía de la mejor manera, que hacía sus fiestas y que su vida o su mundo era dirigido o específicamente en esa dirección de la satisfacción del yo, de la gratificación del yo. Este hombre dice que vivía de esa manera. Y uno se pregunta, y es más, ese hombre que habla Lucas 16 es un hombre que conocía los asuntos de Dios supuestamente, porque era un judío. Y un judío no puede presumir de ignorancia. Los judíos aún, hermanos, aunque no tenían una revelación del Espíritu como lo tenemos ahora nosotros, los judíos no estaban en pañales. Los judíos sabían que había, hermanos, una vida y sabía que había una muerte. Ellos estaban muy conscientes de eso. No obstante, este hombre omitió esa verdad y se dedicó al placer y se dedicó al disfrute, a la gratificación de su yo. Ahí lo vemos nosotros, dice que vivía con banquetes, vivía en la esplendidez de la vida. Pero ¿qué es lo que dice la bendita palabra? Dice que murió ese hombre. Y vaya, hermanos, cuando la vida, fíjese bien, cuando la vida no la imprimimos o no la dirigimos, no la canalizamos por el propósito de Dios, realmente es tremendamente una pérdida, tremendamente un fracaso haber aparecido en este mundo. Es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque el mismo Señor dice que el que gana su vida la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso que estoy mencionando, este hombre ganó su vida, ganó sus deleites, ganó sus comodidades, ganó la gratificación de su yo. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el final? La perdió. Dicho de otra manera, de nada le sirvió. ¿De nada le sirvió qué? No le sirvió que ese Dios glorioso, creador de todas las cosas, que haya dispuesto en su corazón otorgarle la vida. De nada le sirvió a ese hombre. Porque yo quiero aclararle, usted y yo no estamos acá porque, bueno, aparecimos porque mamá y papá se enamoraron y luego nacimos nosotros. No, usted y yo estamos acá porque Dios lo permitió. Usted y yo no estamos acá como personas que aparecieron del azar. Cada uno de nosotros, le quiero decir más, nuestra alma, ya Dios la había, hermanos, creado en esa eternidad. En esa eternidad. Por eso es que dice Pablo cuando habla a los Efesios, desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió, es decir, antes ya estaban nuestras almas. Solo Dios tendría que buscar esos cuerpos por medio de nuestros padres, pero ya existíamos. Nosotros no somos de la casualidad, nosotros somos el plan de Dios. Y aparecimos y aquí estamos, y aquí está usted y aquí estoy yo. Y antes de nosotros han habido billones de personas que, bien o mal,
canalizaron los días de su vida en lo bueno, pero también la gran mayoría los canalizó en lo malo. Por decir algo, imagínense que en el tiempo del diluvio, ¿cuántas personas habrían en ese tiempo? ¿Cuántos millones de habitantes habrían antes del diluvio? No me diga que eran unos poquitos, eran millones. Pero es increíble que de todos esos millones, hermanos, apenas 8 personas, ¿está conmigo, iglesia? Apenas 8 personas, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su mujer, son los únicos que entendieron el lenguaje de Dios y vivieron para Dios. Es decir, eso sí que no, hermanos, no erraron. Y eso es lo que nosotros podemos ver en muchos otros ejemplos de personas que no desparramaron el patrimonio que no era de ellos, sino que lo invirtieron, lo desarrollaron para los propósitos de Dios. Qué bueno. Entonces, en el caso nuestro, nosotros, no crea usted que esto que está escuchando nada más es para entretenerlo, nada más es para llenar este espacio. Aquí Dios nos está dando, hermanos, nos está enmarcando en una realidad que nosotros no la podemos obviar, que nosotros no podemos desligarnos de ella. ¿Y cuál es esa realidad? Que cuando tú naciste fue el propósito de Dios, que cuando yo nací fue Dios el que me trajo a este mundo. Fue Dios. ¿Sabe por qué no nos morimos antes de nacer? Porque Dios ya nos tenía preparados para que viviéramos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchos de nosotros aún pequeñitos casi que nos morimos, pero no nos morimos. Aquí estamos vivitos y coleando. ¿Y por qué no nos morimos luego de que nacimos? Es porque Dios quería, hermanos, usarnos en sus asuntos celestiales. Es lo que Dios quería, como lo hizo con Adán. Sojuzgarás la tierra, crearás, te multiplicarás. Ahí vemos nosotros las proyecciones de Dios. Es interesante. Entonces ahí lo que debemos de saber es lo siguiente: ¿cuántos de nosotros, cuántos de los pasados y cuántos de los nuestros hoy día, hermanos, estamos cumpliendo el deseo y el propósito de Dios? ¿De qué manera se cumple? Me dirá usted. Cuando las prioridades de mi vida o de la vida que me han prestado sean las prioridades de Dios. Ahí cambia la cosa. ¿Cómo la voy a ocupar? ¿De qué manera voy a utilizar este recurso que no es mío, sino es de Dios? Cuando venga yo o usted y canalicemos esta vida en los propósitos de Dios, que es lo que hizo, hermanos, Noé, que es lo que hizo Abraham, que es lo que hicieron los profetas, que es lo que hizo Moisés, que es lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo que hizo Pablo, lo que hizo Mateo, lo que hizo Marcos. ¿Qué fue lo que hicieron? Canalizaron su vida en los asuntos de Dios. Pero no todos lo hicieron, ni todos lo han hecho. Por eso yo le diría, yo lo felicito si usted está canalizando esa vida que no es suya en las cosas de Dios. Si usted está invirtiendo sus fuerzas, hermanos, en el negocio de Dios. Si usted está empeñado de una manera fuerte en los asuntos de Dios, lo felicito, porque sin duda Dios estará complacido. Porque no habrá cosa más complaciente para Dios que canalicemos el recurso que es patrimonio de Él en los asuntos de Él. No habrá cosa que le satisfaga más a Dios. Eso que dice, por decirlo de esta manera, voy a poner no el ejemplo nuestro, sino el ejemplo de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Bueno, ahora, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido.
lo que pudo haber dicho Juan, lo que dijo Pablo, cuando Pablo dice, hermanos, en Filipenses, cuando él habla en esa ocasión, dice: todo lo he dejado a un lado y lo considero por basura, dice, por alcanzar el propósito de Dios. Cuando vemos nosotros ese empeño de esa gente, hermanos, yo me pregunto, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Cuál será la respuesta de Dios cuando dice: yo lo he dejado todo? Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Vamos a verlo en Filipenses capítulo número 3, y dice en esa parte de la Biblia, es interesante cuando está diciendo que Él lo ha dejado todo y lo tiene por basura. Todo lo tiene por basura. El versículo número 8, léalo conmigo. Está diciendo el Señor ahí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por amor de, ¿qué dice? Del cual, ¿qué? Lo he perdido todo, y ¿qué? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Aquí vemos el testimonio de un hombre que no es una mitología. El caso de Pablo es un hombre que vivió de carne y hueso, que luego que entendió el plan de Dios, se dedicó, hermanos, lo tomó todo por basura y se dedicó, empeñó, canalizó su vida en los propósitos de Dios. Me pregunto cómo se sentirá o se sentiría Dios ya hace 2000 años esto. ¿Cómo se sentirá Dios con los que siguen sumando estas actitudes? Yo, como vuelvo a decirles, si este es el perfil nuestro, sin duda Dios está complacido. Si este es nuestro perfil, nuestras diríamos, yo lo he dicho de esta manera: si por lo menos le diéramos al Señor el 10% de nuestro tiempo, yo me atrevo a decir que Dios diría: bueno, hay una actitud o hay un servicio significativo. Si eso fuera así, qué bueno, los felicito yo también, hermano, y mi respeto para usted, porque lo mejor, la mejor manera como podemos invertir lo que no es nuestro, es invertirlos en el que nos otorgó eso que no nos pertenece a nosotros. Así que los felicito. ¿Y de qué manera? Si es usted, sus prioridades son las de Dios. Si las prioridades, si usted sabe, ya hemos dicho, yo tenía un dato acá y lo he dicho 1000 veces, que 70 años en el caso de la Biblia son 25,000 días de vida. Cuando la persona cada día dice, cada año celebra su cumpleaños, come pastel, revienta cohetes y se alegra con la familia. Yo digo, hermanos, que sería bueno sí celebrarlo, pero sería bueno también de afligirnos. ¿Por qué afligirnos? Porque cada año es un año más y es un año menos. Y si cada año que se viene sumando se nos van quitando a los 25,000 días de vida, se nos va restando y nos vamos acercando y nos vamos acercando. Estos son los mejores casos, que lleguemos sin que antes nos asalte una enfermedad. Nos estamos acercando, pero la gran pregunta es: ¿estamos ocupando el recurso de Dios, el patrimonio de Dios para sus propósitos? Si eso es así, hermanos, darse un aplauso usted mismo. Vamos a regalárselo entonces al Señor. Como que no quiere darse un aplauso usted mismo, ¿verdad? Bueno, ni modo. Pero vamos a ver, hermano, lo que necesitamos acá es eso. Qué triste es que cada día, ¿cuáles son mis proyecciones? Mañana logro tal objetivo temporal. Mañana
dentro de algunos años me gradúo, dentro de algunos años logro obtener mi vivienda. Y todo eso es bueno, pero siempre debe de ir las prioridades de Dios por delante de todas nuestra agenda humana. Debe de ser. Y todo eso, hermanos, es bueno, pero es no producente cuando no es la prioridad lo de Dios, porque para eso, para las cosas de Él, es que Él nos regaló la vida. Yo no sé cuánto tiempo nos falta a nosotros para terminar, morirnos en esta tierra. Yo no sé cuánto. La verdad es que cada día nos estamos acercando a ellos. La verdad, pero qué bueno. Por ejemplo, dice la Biblia que eso lo podemos ver nosotros, hermanos. Y yo quiero que me ayude ahí con el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer este Evangelio de San Mateo, donde nos habla en el capítulo número 16 y vamos a leerlo, verso 25. Es interesante, vea lo que dice la Biblia, no lo digo yo. En este versículo número 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A qué se refiere cuando dice porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá? Todo aquel que su esfuerzo mientras está aquí en esta tierra son las temporalidades de esta vida. Y se está muriendo la gente. Y cada día es un día menos, y cada día es un día menos, y cada día es un día más. Y nosotros somos tan optimistas del otro año. Dentro de 10 años, dentro de 15 años termino de pagar mi casa. Dentro de 10 años yo ya tengo todos los hijos graduados. Dentro de tal fecha yo ya logré esto, yo ya logré esto otro. Todas esas proyecciones son proyecciones de alguna manera buenas, pero no provechosas en el sentido espiritual. Porque cuando en esas proyecciones nos gastamos la vida, y cuando menos se acuerde, hermanos, luchando por hacer no una casa, sino hacer varias casas, por no tener un carro, sino varios carros, y para estar a la altura de las competencias del mundo, nosotros gastándonos la vida. Hay gente, hermanos, que a las 4 de la madrugada, hay gente que duerme poco. Hay millonarios que duermen apenas 4 horas en los mejores casos. Y hay gente que no es millonaria, que apenas es, hermanos, un trabajador, un empleado, y se esmera tanto en sus asuntos, en sus negocios, en sus proyecciones comerciales. Dan todo, madrugan, llegan noche a descansar. La Biblia dice, hermanos, que por mucho que te afanes, no puedes añadirte un codo a tu estatura. ¿Por qué? Porque, hermanos, es imposible que podamos nosotros lograr metas, y si las logramos está bien, pero eso indicaría que perdimos la vida en aras de alcanzar eso. El que gana su vida, dicho de otra manera, el que invierte su vida en las temporalidades de esta tierra. Fíjese que ahí cuando dice eso, el que invierte su vida en las temporalidades, la pierde. Esa la pierde. Wow, la pierde. Sí, esa la pierde. Así dice el texto 25 en adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice, yo para Dios no tengo tiempo. Para lo de allá sí. Yo mi negocio, yo esto, yo acá. Pero lo de Dios, que espere. Y esa es la conducta. Y sobre todo de la iglesia, hermanos, contemporánea. Que espere, que Dios espere. Mire, yo no me puedo apresurar, decimos siempre, porque yo tengo compromisos. Bueno, a tal grado que hay personas que dicen, yo no me comprometo a estar sirviendo en una iglesia porque yo tengo tantas cosas que hacer. Yo no me comprometo, dice otro, ni a abrir mi hogar de restauración. ¿Por qué? Porque yo tengo otros compromisos. Está
pero está ganando su vida, está logrando el aspecto social, está logrando los dividendos, hermanos, comerciales, está logrando quedar bien con su gente, con su entorno, pero estamos quedando mal con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos quedando mal con Dios. Es increíble esa conducta de los creyentes. Tremendo. Entonces, cuando dice el que salve su vida la perderá, y puede ser en aspectos supuestamente sanos, porque entra dentro de lo sano. Pues no hemos matado a nadie, no hemos estafado a nadie, no hemos, y sucesivamente. Mis actividades son normales, mis actividades son de acuerdo a mis compromisos. Tengo tantos hijos, tengo tantas deudas, tengo tantas cosas. Yo les decía que yo conocí a un supuesto hermano en Costa Rica. La cosa es que era tan amigo este hombre que luego que yo llegaba no hallaba qué versículo decirme. Y compartía, y en una de esas le dije yo: bueno, hermano, yo quisiera, en lo que estoy por acá, quiero ir a su iglesia. No, me dice, si yo no me congrego, hermano, yo tengo 10 años de ser cristiano, no se congrega. No, me dice, si es que yo tengo 10 años de no cerrar un domingo este negocio o los negocios que tengo, porque tengo tantos compromisos. Me dice, ¿qué le parece a usted eso, man? ¿Qué le parece un hombre de 10 años hablando de Cristo? Un hombre que a la verdad que me impresionaba su manera de hablar de Cristo, pero cuando expresa él eso, yo me quedé helado. Yo dije, bueno, ese es el cristianismo. Y si algo de esto tiene parecido, es pura coincidencia, hermano. A la verdad, yo creo que la gran mayoría estamos en la misma condición. Nuestras prioridades son lo temporal. Las carreras son por lo temporal, pero no por lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esto es grave. Esto es tremendamente grave, que hay que ponerle atención. Y no se enoje conmigo. Yo no tengo nada con usted. A mí me pone el Señor a predicar. Hay hermanos que se quejan. Dicen, todas las predicaciones son para mí, dice. Vaya, yo digo, qué bueno, digo yo, que así lo vean los hermanos, ¿verdad? Que todas las predicaciones son para ellos. Y digo qué bueno, porque si yo asumo que la predicación es para mí, es porque Dios me ama. ¿Sí o no, hermano? Es porque Dios me ama. Porque Dios al que ama le habla. Y eso es bueno. Pero el problema es que lo dicen en lo contrario. Él lo está diciendo por mí, porque me quiere ofender. No, no se trata de ofender. Aquí estamos. Dígame, cuestióneme usted si la vida que le da Dios a Adán es vida de Adán o es vida de Dios. ¿Qué dice usted? Esa vida es de Dios. Es Dios. Y dígame usted y cuestióneme si Dios lo hizo solo por azar. Voy a hacer a este Adán y a esta mujer por azar. No, la Biblia dice que les creó un jardín y los puso a gobernar, los puso a sojuzgar la tierra, a ponerle nombre. Esa era la actividad a la cual habían sido asignados. Pero oiga, hermano, la gran pregunta sería, para ir finalizando, yo pienso que Adán no cumplió el propósito de Dios. Sin duda, en los primeros años, la Biblia no dice cuántos años estuvo ahí en el jardín, no dice la Biblia. Pero sin duda fue alguien que empezó a hacer lo que Dios le había puesto. Pero con el tiempo nosotros vemos que arruinó las cosas. Y
ahora que él entra en otra dirección que no es la que Dios le había, perdió su vida. Y el Señor aún ya se lo había anticipado. Le dijo: el día que tú falles, el día que no cumplas, dicho, se lo voy a decir de esta manera, el día que no cumplas el propósito para cual yo te he creado y te he dado la vida, ese día te mueres. Perdió la vida Adán. ¿Cuántas personas pierden la vida? Millones de personas que nos denominamos creyentes van perdiendo la vida. Van perdiendo la vida. Y la van perdiendo innecesariamente. Porque cuando llega la muerte, cuando llega ese momento que está establecido, que nadie, es más, el mismo Señor Jesús experimentó eso que está establecido, que todos los hombres mueran una vez. ¡Qué terrible es! Pero yo finalizo diciendo, muchos hombres dedicaron su vida a Dios, entendieron como lo que es, hermanos, pensemos allá en los patriarcas, pensemos en los profetas. Parecería que era una locura para Elías, parecería que era una locura para Moisés. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero le voy a decir esto y grábeselo. Luego de que habían pasado siglos de que Elías supuestamente había desaparecido, luego que habían pasado siglos que Moisés supuestamente ya le habían hecho la última noche, como decimos nosotros, hermanos, pero cuando en el ministerio del Señor, oiga bien, dice la Biblia que el Señor llevó a 3 de sus discípulos al monte, y allá en el monte se transfiguró, hubo una mini gloria de Dios para mostrárselo a sus 3 apóstoles, y dentro de esa mini gloria apareció Elías, apareció Moisés. Ellos dijeron: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, vamos a hacer 3. ¿Qué le quiero decir? Aun cuando habían pasado los siglos, que ya no habían supuestamente ni huesos, hermanos, sino el polvo de estos hombres, estaban vivos. ¿Por qué estaban vivos? Porque sus prioridades fueron las de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Sus prioridades fueron las de Dios. Entonces quiere decir que no es tan loco dedicar, por lo menos, yo no estoy exagerando, porque alguien puede decir: sí, pero yo no tengo tiempo. Él sí tiene tiempo. Siempre va a haber una excusa. Yo tengo 4 hijos, 5 hijos. Ahí estaba viendo yo a un gringo aquí que tiene 16 hijos. ¡Qué bárbaro! Y están por tener otro. Yo no sé, va a matar la mujer ese gringo. Hermanos, este pudiera decir: tengo 16. Menos mal que dice que tienen una empresa y de eso pueden costear la alimentación de ese montón de gente, ¿verdad? El gobierno no les da. Pero alguien pudiera decir: yo tengo que mantener a esos hijos. Siempre hay responsabilidades, pero siempre debe de haber una responsabilidad mayor. Primero lo de Dios, primero lo de Dios, primero lo de Dios, primero lo de Dios, primero lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Primero lo de Dios. Ahí aparece Elías y aparece Moisés, vivitos y coleando en la gloria de Dios. El que gane su vida la perderá. No aparece el rico de San Lucas 16 en esa gloria. ¿Por qué no aparece? Vamos a ver. ¿Por qué? La perdió. Perdió su vida. Perdió su vida, por eso no aparece. Pero ¿por qué aparece? ¿Por qué aparecen Moisés? ¿Por qué aparece? Es decir, como se dice para muestra un botón. ¿Por qué aparece? Porque perdieron la vida para Dios aquí. Es decir, sus prioridades fueron lo de Dios. ¿Usted cree que es cosa sencilla dejar la gloria de Egipto y decir Dios? ¿Usted cree que era sencillo, hermano, vivir
como ermitaño, como lo hizo Elías, viviendo, hermanos, de mieles, viviendo de chapulines, como lo hizo Juan el Bautista, comiendo miel y chapulines, vistiéndose con pieles de cabros y de animales. ¿Usted cree que es fácil? Hermanos, parecería locura que usted se congregue, parecería locura que usted sea un anfitrión, parecería locura y sería ridículo para los materialistas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero una cosa debemos de saber, hermanos, que cuando invertimos la vida en los asuntos de Dios, la ganamos aun cuando nos toque morir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y vemos que Pedro invirtió la vida. Y le dice Pedro en reclamo al Señor: mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y le dijo el Señor en respuesta: el que haya dejado padre, madre, hijos, heredades por causa de mí, recibirá 100 veces más aquí. Ahí andan los hermanos siempre angustiados por lo económico. No usted, sino los hermanos. Endeudados hasta donde no se diga. En Dicón ya eso tampoco se menciona. ¿Y por qué? Sencillamente porque mal invertimos los términos. El Señor le dijo: vas a ser 100 veces bendecido aquí en la tierra. O sea que si nosotros canalizamos nuestra vida, la vida que es patrimonio de Dios, la canalizamos en el objetivo de Dios, vamos. Cuando Pedro le dice dejé, es más, hasta la suegra dejó Pedro, hermano. La Biblia, Pedro era un hombre casado, pero los hijos, yo no estoy diciendo que usted altere su trato y su cuidado con sus hijos, pero no aparecen los hijos de Pedro. Han sido varios hijos que tuvo Pedro con su mujer. No aparece, y tampoco aparece. Solo lo que se sabe es que dejó la barca, y eso es lo grande que había dejado Pedro, unos chinchorros que ni buenos estaban. Pero como así es, uno a veces tiene su pichirilito, dice uno, este es el boom de la vida. Es decir, uno aprende a valorizar las cosas pasajeras. Y eso es lo que Pedro no había dejado muchas cosas, chinchorros rotos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nada había dejado Pedro. Sería igual que digamos nosotros. ¿Y qué podemos dejar nosotros? Y si usted me pregunta a mí qué he dejado: chinchorros, vida frustrada, pasada, enfermiza en el aspecto espiritual. Pero le dijo: el que haya dejado padre, dicho de otra manera, el que le haya dado prioridad a lo mío, el que haya se esforzado por lo mío, Pedrito, recibirá 100 veces más bendiciones aquí en la tierra. Por eso es que es incoherente que no tengamos por lo menos lo que debemos de tener en esta tierra. Y luego le dice: y la vida eterna. No solo son las bendiciones de acá, sino la vida eterna. Y eso no se entienda que se gana a través de las obras. No estamos hablando de obra. Es, hermanos, el dedicar el patrimonio del dueño, que es el que nos han puesto a ministrar como mayordomos, enrumbarlo, canalizarlo de la mejor manera. Eso tiene sentido. La iglesia contemporánea, una iglesia que no quiere hacer nada para Dios, una iglesia. Yo hablaba en la mañana de un mensaje que Dios me lo puso, el tema: la anemia espiritual. Qué raro. Y eso de anemia espiritual. El anémico no tiene fuerza, ni quiere, no tiene voluntad porque está enfermo.
la anemia espiritual. Todo lo de Dios es carga. A mí no me cae bien esa palabra, una gran carga. Lo de Dios es deleite. Lo de Dios es vida. Pero la gente lo ve como carga. No tengo tiempo. Y sucesivamente, no, yo tengo otras cosas más prioritarias. Estás gastando el patrimonio que no es tuyo en cosas que al rato van a ser dolorosas. Como el caso del hombre de Lucas, que dice que luego que muere, gasta su vida en la gratificación del yo, y luego se muere y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, perdió su vida. Tremendo. Ahora, en este caso, hermanos, cuando vemos lo rentable, lo ganancioso que es perder la vida en Dios, porque la ganamos en Dios. Fíjese, dice, se lo voy a terminar de leer, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el oro del mundo? Estoy leyendo Mateo 16, 25 en adelante, y estoy en el verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? ¿O qué aprovechará o qué recompensa dará el hombre a su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme, ¿qué dice? A sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Cuánto cuesta entender esto? Y tan fácil que es poderlo entender. Finalizo diciendo, hermanos, hagamos un ejercicio sencillo. Por ejemplo, si hoy este día nos toca, porque nos va a tocar un día, y siempre la idea siempre es, bueno, ya pertenecemos a una iglesia, ya levantamos hace un tiempo la mano, y por lo consiguiente tenemos derecho a las promesas de Dios. Eso es muy simplista cuando lo vemos así. Yo pienso, hermanos, que por ejemplo para Lázaro, que sería como, para ponerlo, Lázaro, él perdió su vida. Lázaro, ¿y cómo la perdió? Bueno, llegó a una condición terriblemente dolorosa, quizás en el servicio se enfermó, y como así sucede muchas veces, hermano. Yo conozco pastores que han dedicado su vida, y luego que ya no funcionan, la misma iglesia los vomita y los olvida. Probablemente ese fue el caso de Lázaro, que sirvió, porque no es una parábola, es un personaje. Probablemente luego de que ya no era útil, lo desecharon, y ya en su ancianidad Lázaro no volvió al mundo, sino que siguió creyendo, y ahí se mantuvo sobreviviendo con las migajas que caían del rico, pero se murió. Parece que perdió la vida. En el campo lógico humano la perdió, parecería. Pero lo interesante es que dice la Biblia que luego vinieron ángeles, luego que inspiró, vinieron ángeles y lo llevaron al paraíso. Le cambiaron sus ropas, lo transformaron. Y el que perdió la vida en sí, lo vio
y codició la posición de Lázaro. ¿Cómo es que se logra eso? Cuando no enterramos nuestra vida en los asuntos de esta tierra, hermanito. Cuando nuestras prioridades, las prioridades de Dios están por encima de cualquier otra cosa. Tal vez usted no puede congregarse en la semana. Tal vez, y no es porque usted o yo no tengamos los recursos para poder hacerlo. No queremos. No nos interesa. La superficialidad de una vida espiritual es espantosa. Nos hemos puesto cuotas sencillamente. Y eso es el todo de la vida espiritual para algunos. Si vemos los lunes, como que el lunes aquí hay COVID en la iglesia. Como que el COVID está matando a los que vienen. Ni pastores, ni colaboradores, ni coordinadores de diáconos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Tremendo. Muy noche, muy difícil, muy peligroso. Todos los apóstoles no murieron de COVID, ni del corazón, ni de alta presión. Todos los 12 fueron mártires por la causa de Cristo. Los mataron. Mateo dicen que en Asia lo aserrucharon. Todos murieron. Y supuestamente todos perdieron la vida. Pero todos la ganaron. Porque el que pierda su vida, la ganará. Y el que salve su vida y el que gane su vida, la perderá. Lo que dice en el capítulo 25 de Mateo, el Señor dice que vienen esos que invirtieron su vida. Yo les diría a las diaconisas, hermanos, cambien su manera. Yo me dirijo a los servidores porque tenemos más confianza con ellos. Hermanos diáconos, cambie su estilo de servicio. Cambiemos, hermanos, entreguémonos de acuerdo a la idea que significa entregarse a Dios. Hágalo. No importa que usted llegue cansado, no importa que llegue noche, no importa que no haya comido. Todo eso tiene un resultado positivo. No hay quien me traiga. ¿Sabe qué le dice el Señor últimamente en ese capítulo 25? Buen siervo, le dice a los que perdieron su vida por Él. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Pero ¿qué será la sorpresa para aquella gente que no es usted? Aquellos que su prioridad, su familia, su vida, su yo, su economía, su yo, todo, pero lo de Dios, que espere. ¿Cuál será la sorpresa para ese tipo de gente? Esto yo lo entendí, hermanos, lo he venido entendiendo cada vez con mayor claridad. Y agradezco a Dios que me lo va siempre aclarando cada vez más, que esto tiene sentido. Sí, porque ¿cuántos pastores tiran la toalla? ¿Cuántos pastores dejan iglesias botadas, dejan compromisos botados porque dicen no agradece a nadie y que no me ayudan y que no sé qué y no sé cuánto? Entonces yo ya medio comprendo, digo yo, es que ellos no comprenden que incluso si les tocara morirse de hambre, no perdieron la vida, la ganaron por causa del Señor. Todo esto es ganancia. Así que yo no voy a decir que Dios nos ayude, si a Dios nos ayudó. Yo más diría, ayudémonos, hermanos, nosotros mismos. Las cosas están claras. El patrimonio de la vida es de Dios. Y Dios nos la ha dado
para que cumplamos sus propósitos y no los propósitos nuestros. Póngase de pie.